El tema de la imagen de Dios, creo que podemos tenerlo más claro, porque si no entendemos eh, en nuestra forma de estudiar la Biblia, tenemos que entender dos cosas. El hombre fue creado, en Génesis vemos que lo creó, y tenemos que ver, hay algo que va a pasar, ¿no? Que es la caída, conocemos la caída, ya hemos explicado. Entonces, por eso que hay dos tiempos. El hombre creado antes de la caída y debemos considerar al hombre después de la caída. No podemos considerarlo igual. Uno de los graves errores de interpretación es no considerar eso, no considerar el tema cronológico, o sea, las cosas como vienen pasando. Uno de los graves problemas es no considerar el contexto. ¿Han oído? ¿Sí? ¿Han oído hablar del contexto? El contexto es importante. ¿Por qué? Porque el contexto también se considera el contexto histórico. ¿En qué momento se desarrolló? ¿Por qué, por ejemplo, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia nuevo testamentaria, cuál es la diferencia con Israel en el desierto? ¿No? Entonces algunos cometen muchos errores y piensan que estamos en el desierto. Todas las promesas de Dios al pueblo de Israel, pregunta, ¿se cumplieron o no se cumplieron? Entonces, cuando entran a Canaán se cumplen. Entonces, el contexto hay que verlo, ¿no? ¿Desde qué momento fue el tema de la ley? ¿En qué momento se dio la ley? ¿No? La ley se dio en el desierto, en el monte Sinaí. Hay leyes, hay ritos que se mencionan que ya se cumplieron y que no se vuelven a hacer. Hay promesas sobre la tierra, ¿no? Todo lo que tu pie pisares será tuyo. Entonces, algunos, descuidando eso, empiezan a pisotear ciertos sitios pensando que Dios se los va a entregar, pero la frustración es que después de un tiempo no reciben nada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa promesa no es para la iglesia, fue una promesa para el pueblo que estaba entrando a Canaán, ¿sí? Conocen la historia, algunos ya creo que han llevado Éxodo con Pastor Timoteo, ¿sí? Y el segundo curso es Josué. Es vital que lleven esos dos cursos. No es solamente que digan, bueno, yo ya sé acerca de Éxodo de Josué, es un estudio bíblico. No, un craso error. Un craso error. Es importante entrar a esa clase para poder conocer algunos aspectos que tú no has estudiado, ¿sí? En teología vamos a estudiar metodología de cómo usar la Biblia, pero en ese curso, por ejemplo, de Éxodo de Josué, se entra en detalles del mismo, y eso es teología bíblica, conocer acontecimientos y cómo lo interrelacionas eso con el tema de una exégesis de interpretación. Entonces, para efectos de lo que nosotros estamos estudiando, que es la doctrina del hombre, tenemos que ver y considerar cómo fue creado el hombre. Entonces, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, quedó pendiente algunas personas que pudieran mencionar. Terminemos esa parte el día de hoy. Yo quiero escucharlos, a los que están acá, y me expliquen qué cosa es. eh, Ahora, a la hora de explicarme, yo voy a hacer algunas preguntas. Si han desarrollado y han estudiado el tema, claro, no hay problema a la pregunta, ¿no? A ver, ¿quién quiere empezar? Me han entregado tareas, Adi ha entregado tareas, Jorge Ávila, Julio Cristóbal, Sol Melgarejo, Roger Luna y Zulín Fon. Están faltando, a ver, de los que están presentes acá, Wilson. Sí, solo de los que están acá, ¿no? ¿Qué pasó, Wilson? Tarea, Sí, pastor, tiene un poquito de complicación, pero ya hoy en el transcurso de la noche ya le envío. ya.
Bueno, esa es una oportunidad para que puedas entregarte. Ya mañana ya no se recibe. O sea, puedes entregarlo hasta temprano, no duerme, no sé, pero bueno. Ya. A ver, quiero escuchar a los estudiantes sobre el tema de imagen de Dios. ¿Sí? ¿Quién puede explicar sobre la imagen de Dios? Yo, pastor, A ver, Zulín, por favor, explícame. bueno, estoy investigando sobre más a fondo cómo es que se entiende desde el aspecto moral que el hombre no es creado a imagen de Dios. Bueno, encontré que, y me pareció muy bien, que nosotros, al ser creados a imagen de Dios, es que fuimos hechos para parecernos a Dios. Y eso es como un deber moral, por así decirlo, de que debemos reflejarlo a Él, que los demás puedan ver en nosotros a Dios, ¿no? Como cristianos, que es algo también que se enseña, ¿no? Y que nuestra vida debe reflejarlo a Él. Por lo tanto, no podríamos vivir conforme a lo que a nosotros nos parezca o nos plazca o de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está bien, sino de acuerdo a cómo es Dios. Por ejemplo, si hay una situación en la que a un hermano, por ejemplo, me ofendió, entonces yo podría contestarle de una manera fea, ¿no? Pero me acuerdo cómo es Dios porque estoy llamado a reflejarlo a Él, porque soy creado a su imagen. Entonces Dios perdona. Entonces lo que yo debería hacer es perdonarlo y así vivir una vida conforme a mi creador, a cómo fui yo diseñada, ¿no? Fui diseñada a cómo Él es. Eso Ujú. sería Muy desde el bien. aspecto moral. No, sí está bien. Quiero hacerte una pregunta, Zulín. Tú llevaste Doctrina de Dios, ¿te recuerdas? Sí, Ya. sí, Había dos formas del carácter de Dios, ¿no? Había uno, eran aspectos comunicables e incomunicables. El carácter sí, comunicable e incomunicable. Justamente eso que tú mencionas de que si uno debe perdonar, entonces nuestro conocimiento del Señor es que Dios perdona, nos perdona. Entonces yo tengo que, esa parte del carácter de Dios, lo podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces debemos perdonar. Entonces esa es una característica de Dios comunicable. De esa forma yo comunico, ¿no? Una característica de Dios. Eso es el aspecto de la imagen. ¿Se van dando cuenta? Entonces, cuando vamos estudiando, no es solamente que estamos estudiando aspectos académicos, no, no, lo que estamos estudiando nosotros es conocer a Dios. Si nosotros vamos conociendo a Dios, esos aspectos de Él, como en este caso en Doctrina de Dios se llevó comunicables e incomunicables, por ejemplo, ser santo, Dios es santo. Mi pregunta para, digamos, Wilson, Dios es santo, ¿es un aspecto comunicable o incomunicable de Dios? Sí se ha entendido la idea. De repente para alumnos, por ejemplo, no sé, creo que Adi no ha llevado doctrina de Dios todavía. pero Hermano es Jorge creo comunicable. que todavía no llevó doctrina de Dios, ¿no? No, perdón, pastor, todavía. Todavía no hemos Sí, llegado. Bueno, todavía no hemos ya. llegado. Roger tampoco creo que ha llevado doctrina de Dios, ¿no? Todavía, pastor. Todavía, ¿no? Sí, todavía, pastor, todavía no llego. Ya. Bueno, como estaba explicando, en la doctrina de Dios, que es el curso antes de este, pero voy a explicar. Se enseña sobre las características de Dios, el carácter de Dios. Entonces vamos a ver que Dios es santo, Dios es perdonador, Dios es amor, ¿no? Por un lado, pero también vamos a ver algunos aspectos como que Dios es omnipotente, omnisciente, soberano, ¿no? Entonces, las características de Dios, el carácter de Dios se divide en dos, comunicables y otros Comunicable. incomunicables. Es una clasificación para poder, conocer un poquito más.
no es que, ay, no, pues eso académico, no, no, eso académico es necesario. ¿Por qué? Porque los aspectos incomunicables nosotros no podemos tenerlos. Por ejemplo, un ser humano no puede ser omnisciente, no puede ser omnipotente, no es soberano. ¿Me dejo entender? Entonces hay aspectos incomunicables que nosotros no podríamos reflejar. Podemos saber, conocer, pero no podemos reflejar. Y eso tiene que ver con la imagen. Entonces pregunta, si Dios me ha creado imagen, entonces yo quiero ser como Dios. El pecado de Eva y de Adán, querer ser como Dios. Eso no puede, el hombre no puede comunicar eso. No puede ser un Dios más o un pequeño Dios. O como dice Cash Luna, ¿no? Jehová Junior. ¿Han escuchado esa herejía? Sí, pastor, sí. Ya. Ustedes tienen que estar enterados de algunas cosas para que no repitan. O sea, en la práctica me doy cuenta quién es correcto y quién es no. No. Él dice que nosotros, los creyentes, somos Jehová Junior, porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos? Jehová Junior. Eso está mal. Esa característica de Dios no podemos nosotros, no podemos comunicarlo. ¿Por qué? No somos dioses. ¿Por qué? Hay un texto que dice, vosotros sois dioses, pero después vamos a explicar eso, pero no somos Dios. Y el pecado acerca de eso fue el pecado de Adán y Eva. ¿Te das cuenta? Entonces, la imagen de Dios, ¿qué aspectos comunicamos? La parte ética y moral de Dios. ¿No? Nosotros en esencia somos creación. Dios es el creador, a él nadie lo creó. El creador crea, no, es que nosotros somos creadores, creativos. Una cosa es ser creativo en el concepto humano, pero en el concepto bíblico, ser creativo, creador, es imposible. A ver, pregunta, alguien que me pueda, ¿por qué el ser humano no puede reflejar ese aspecto de Dios, ser creador? ¿Por qué? Pastor, que nosotros somos hijos por adopción, Ya. ¿ya? Y en ese aspecto no somos hijos, seríamos como, como Jesús, ¿no? Entonces Jesús es Ujú. único, es único. Ya. Entonces, nosotros hay que entender desde esta premisa, nosotros en la regeneración hemos sido perdonados, y Sí. como perdonados en segundo lugar viene adoptados. Entonces Ujú. somos hijos, el cual clama Abba Padre, dice. Entonces, no tenemos esas facultades. Así es. Entonces, eso es lo que hay que distinguir. ¿Por qué? Porque el ser humano nosotros podemos ser creativos de repente en el sentido de solucionar situaciones, pero no creador como el Señor. El ser humano puede ser un procreador, ¿sí? ¿Cómo es un procreador? A ver, Wilson, Un procreador. ¿qué cosa es ser procreador? O sea, procrear del material que ya existe. De lo que ya existe. Por ejemplo, ¿qué puedes procrear? Por ejemplo, una maceta de barro, de arcilla. Entonces yo agarro el material que yo necesito, entonces yo le Ya. voy dando Pero forma. hay un aspecto que es más, más resaltante. Procrear es tener hijos. Ah, claro, también. Nosotros no creamos un hijo, procreamos. El Señor ya creó en el principio Adán y Eva y de ahí dijo, multiplíquense. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Es procrear, pero no creamos nada. Dios es un Dios creador. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que sale, es Nilo. O sea, de la nada. Dios crea de la nada. Habíamos visto el aspecto del tohu y el bohu. Él crea de la nada. O sea, o sea, esas dos palabras lo que quiere significar no es algunas posiciones, sino que es de la nada, ex nihilo, de la nada Dios crea. Por eso dice, la Pastor, tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no había nada. Ahora, ¿cómo era esa nada? No podemos saber, pues, porque si no tendríamos el entendimiento que tiene Dios. Simplemente de la nada. Él crea de la nada, no hay nada, Él crea. ¿Sí? Toma el barro y el barro, ¿quién lo creó? El papá de Dios, no, o sea, Dios no lo ha creado nadie. ¿Me dejo entender?
esa capacidad de entender qué pasó en ese momento es imposible empezar a presentar algunos argumentos para decir, no, él ha creado de la nada. ¿De dónde creó al hombre? De la nada. ¿De dónde creó el cielo, la tierra, todas esas cosas que ya habían y él las separó? No, pero él las ha creado de la nada. No existía nada. No existe ni una posibilidad de evolución. No había nada. De esa nada él crea. Por eso es que es creador. ¿El ser humano puede reflejar eso? No, no puede. Sí. Eso es incomunicable, ¿sí? Para un poquito, para poder tener una idea de qué es importante es conocer a Dios. Estos cursos que ustedes toman, hermanos, y las tareas que estamos dejando no es para fastidiar, no es para darles más trabajo. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a lo que todos los alumnos presentan sus tareas, sus trabajos, lo que te va a ayudar es a tener un conocimiento más de Dios para que puedas predicar, enseñar correctamente. ¿Sí? Cuando uno a los jóvenes en estos tiempos, tú puedes darle información y puedes responder a sus preguntas. ¿Cómo vas a poder responder a sus preguntas? Conociendo la Biblia, sabiendo los detalles de la Biblia. Cuando tú respondes bien y le das la verdad de la palabra de Dios a las personas y que lo comprendan, tú se los explicas. Para esa razón estás en el seminario. El seminario te va a ayudar un poco a eso. La tarea es tuya, ¿no? Entonces, por ahí vamos haciendo, ¿no? Otro elemento importante, ¿por qué razón a mí me preocupa a veces un poco el tema, cuando ustedes tengan que preparar una enseñanza en la iglesia, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ya? Y eso toma días. A mí me toma preparar un mensaje para este domingo desde el día lunes. Y eso a veces ya desde antes, pero desde el día lunes uno empieza a trabajar, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo un repaso para memorizar lo que vas a decir, ya lo tiene más claro. Pero imagínate para presentar, digamos, una tarea, no lo presentamos a tiempo. Entonces yo les hago no es por nada, sino simplemente es un tema para pensar. ¿Qué van a hacer cuando van a presentar un mensaje el domingo, cuando les toque? El día sábado en la noche van a estar buscando en internet y copiando ideas sin pensarlas, meditarlas, ver si son bíblicas, si es lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo. Por esa razón es importante, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos va guiando así, ¿no? Y vamos evaluando a la luz de las Escrituras lo que vamos a presentar, ¿no? No es que el día sábado en la noche, un día antes, Señor, ¿qué voy a predicar? Entonces el Señor me va a decir, ya, así es, ¿no? Así no es, ¿ah? No sé, así no es, así no funciona, ¿no? Entonces el tiempo en el seminario lo que ustedes van a aprender es metodología de cómo hacerlo, ¿sí? Las tareas que estamos presentando es la idea justamente que tengas una idea clara, por ejemplo, en este caso sobre el tofu y el boju. ¿Qué significa en relación? ¿Qué significa la imagen de Dios? ¿No? ¿Qué significa también el tema de la semejanza a Dios? ¿No? Entonces a veces pasamos esas cosas bien desapercibidas y no le damos la importancia y hay momentos que vamos a volar. Y lo único que nos queda es recurrir al segundo Dios, al Google, ¿no? Google que todo lo sabe, ¿no? Dime qué es. Y a veces sí hay información, pero hay que saberlas clasificar también, ¿no? No vaya a pasar en esta aula lo que pasó en otra aula en alguna ocasión que alguien me presentó una tarea que dejé y me presentó, había copiado de una página de la Tash Watchtower. ¿Han escuchado esa página? ¿Quién es la Watchtower? De los testigos de ¿Ah? Jehová. Los testigos de Jehová. Por favor, tienen que ustedes saber esas cosas. La Watchtower es una institución que son los que ven el tema, toda la producción de las enseñanzas de los testigos de Jehová. Había copiado todo. O sea, ellos manejan alguna Biblia. Copia y pega. ¿Cómo me di cuenta? Ni siquiera lo habían leído lo que van a presentar. Como dice y sustenta
tal personaje, no me acuerdo, que trabaja en la Watchtower. O sea, ese era su argumento, ¿no? Como dice X de la Watchtower. O sea, como alguien que es un cristiano evangélico, que tiene que ser un estudioso de la Biblia, debe inquirir diariamente en las escrituras, puede poner eso. Algo que escribió alguien de los testigos de Jehová. ¿Qué pasó ahí? Copió y pegó nada más. No le importó ni siquiera leerlo, ¿no? Entonces, a veces sucede, ¿no? Entonces yo digo, qué, qué iglesia va a pastorear? ¿No? De repente no va a ser pastor, pero va a enseñar. ¿Qué va a enseñar? ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Ustedes siempre que revisen alguien me envió ahora una tarea, creo que si no me equivoco, Jorge, su, él ha puesto una fuente, ¿no? La fuente es Coalición por el Evangelio, ¿no? Y Coalición por el Evangelio es una página segura, es una página de corte reformado, ¿no? Es un buen sitio donde ustedes pueden buscar, ¿no? Pero siempre también revisando, ¿no? ¿Es bíblico o no es bíblico? La idea no es copiar todas las ideas, sino ver si eso no es bíblico, ¿no? Entonces siempre van ustedes a encontrar páginas que son de sana doctrina, ¿no? Hay cosas que yo recomiendo, hay libros que se recomiendan, pero hay también otras tendencias, ¿no? Entonces, todo eso tienen que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces ahí estamos avanzando. A ver, ya expuso, ya tiene nota, a ver, Zuling, ¿no? Ya. Listo, ¿quién más? Rapidito para poder avanzar. Sí, pastor, yo quería intervenir. Ya, Javier, por favor, adelante. Solamente para acotar unos segundos a la pregunta Sí, que le habías planteado al hermano Wilson. Ahí ya, en Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, dice, y llamó su nombre Set. Bueno, ujú. ahora sí, ahora sí. Pastor, ¿me escucha? Yo lo escuché entrecortado, no sé si todos. El internet Entrecortado se está escuchó. fuerte. Sí, a ver, vuelve a repetir para escucharte bien. Ya, en la pregunta que le habías planteado al hermano Wilson, Ya, hay un texto que está en Génesis 5:3 y ya, dice, vivió Génesis Adán 5:3. 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen y llamó su Ya, nombre Set. ya, Entonces, muy bien. Sí, esto nos ayuda a engendró, ¿no? entender, ¿no? Nosotros no somos creadores, sino ¿no? Para Sí, poder entenderlo. Bien, sí, entonces yo estaba revisando, pastor, con respecto a la tarea que imagen. dejó con respecto a la imagen, ¿no? Fuimos creados a imagen. ¿En qué consiste la imagen de Dios? Hay muchas teorías, ¿no? Hay la teoría de, de la Iglesia eh, Católica Romana, de los luteranos, pero también hay de doctrina bíblica de los reformados, ¿no? Y eso es lo que queremos, he ahondado en eso y quiero Ujú. explicar algo muy importante respecto a la imagen Ya, de Dios. Bien, adelante. vamos a tocar las facultades. Pasando ya a las facultades específicas en que se muestra la imagen de Dios en el hombre. Ujú. El rabino Hertz afirma con razón que solo el hombre tiene una voluntad libre y moral y es capaz de conocer, dice, y amar a Dios y de tener su conducta conforme a la razón y que ha sido creado también para gobernar la naturaleza. El Salmos 8 es algo que podemos leerlo y podemos entenderlo también ahí. En efecto, vamos a ver una primera facultad que se atribuye al hombre: enseñorear el universo y sojuzgarla,
sojuzgar la tierra, que está en Génesis 1, 26 y 28. Aquí podemos entender este señorío como poder dominador. Imprime en el hombre la imagen de Dios Padre. Y la segunda facultad que he encontrado aquí, ¿ya? Es cuando dice en Génesis 2, 19 y 20, es la inteligencia para poner nombre a los animales, lo cual supone una capacidad para definir exacta y concisamente un ser con cambios. Entonces, aquí yo puedo encontrar dos facultades, como el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Entonces, vemos ese aspecto. Gracias, hermano Trujillo. Sol nos ha escrito, cuando hemos hablado del tema de la creatividad, no se refiere a la capacidad de generar ideas nuevas, innovadoras y expresiones artísticas. Es una habilidad que todos tenemos en cierta medida, ya que en la forma en que resolvemos problemas cotidianos de nuestras actividades artísticas. Por otro lado, ser creador implica un poder divino, que da origen a algo completamente nuevo. Claro, es el concepto bíblico. Una forma de, o sea, el hombre es creativo. Podemos decir creativo, sí, ¿no? ¿Y qué cosa es la creatividad? No sé si han leído el libro Iglesia Creativa de Taylor Barriger, el hijo de Robert Barriger de Iglesia Camino de Vida. No sé si han oído, ese es no es tan nuevo, pero es un libro interesante que deberían leerlo, ¿no? Él toma algunos conceptos también que ha aprendido y él define el creativo no como que alguien que crea cosas nuevas, ¿no? Sino con alguien que tiene la capacidad de solucionar problemas imprevistos. Los creativos en la iglesia, dice, son las personas que cuando aparece un problema lo saben solucionar. Ese es un creativo. ¿Quién no es un creativo? Dice, alguien que en vez de solucionar, viene con el problema y se lo carga al pastor. Pastor, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque se ha malogrado. O sea, y cuenta una historia, por ejemplo, ¿no? Ahí está, yo lo recuerdo muy claramente porque es interesante la propuesta de creatividad. Y dice que había una persona que viene ahí, bueno, va mucha gente y van en carro y ya no había estacionamiento para los autos, ¿no? Entonces vienen corriendo a decirle al pastor, pastor, falta estacionamiento. Entonces dice que las personas vienen con el problema para que el pastor que va a salir a predicar lo solucione. O sea, ¿qué haría el pastor? Sale y empieza a buscar dónde cuadrar el carro de alguna persona que viene a la iglesia, ¿no? Algunos piensan, sí, el pastor debe salir, pero eso no, o sea, ya va a empezar el culto, ya están en pleno culto. Y viene una persona a traer, en vez de solucionar el problema, viene y le trae el problema al pastor. Y dice que una hermana estaba ahí escuchando, que recién estaba queriendo entrar en algún lugar de la iglesia para servir. Entonces dijo ella, pastor, yo soluciono el problema. Y él le dijo, sí, anda. Ella agarró, llegó, solucionó el problema, agarró el auto, la persona entró al culto, ella se quedó con el auto, buscó un estacionamiento, lo cuadró, regresó y al final del culto le preguntan, ¿no? Y, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, busqué un estacionamiento por tal sitio, lo cuadré y después vine. Eso es ser creativo, ¿no? Cualquier situación que se presenta, un imprevisto en la iglesia, ¿quién es un creativo? El que le da solución. ¿Quién no es un creativo? Es aquella persona que viene y le trae la carga a los líderes. O sea, en vez de solucionarlo, ya ese no es una persona creativa, ¿no? Entonces no lo puedes utilizar en algunos aspectos del liderazgo, ¿no? Para solucionar. El liderazgo creativo tiene que ver con eso, solucionar problemas, ¿no? Se malogró, digamos, el equipo es, digamos, ahora aplicándolo nosotros en la iglesia, ¿no? ¿De qué te sirve ser imagen de Dios? No, ya. Dímelo en cosas, en cosas que hacemos en la iglesia, en el servicio.
Se va la luz. ¿Has preparado el Ministerio de Alabanza? Está el teclado, han ensayado, los micrófonos, todos están regulados, todo está. Hasta usan secuencia ya pero se fue la luz. ¿Qué haces? No, no podemos hacer culto, vengan cuando venga la luz. Esa no es solución, ¿sí? Entonces, un ministerio de alabanza en una iglesia debe estar preparado por si se va la luz. Dos cosas. Uno, compran ¿cómo se llama ese equipo? Un generador y que esté listo para que lo prendan. Ese es uno. Pero a veces por tema económico es un poco difícil. La otra solución es tocan todo acústico, ¿no? La guitarra no necesita conectarla, es acústico. No, pero es que hemos ensayado con el teclado. Ese grupo no es muy creativo, o sea, no están preparados. ¿Te das cuenta? No, es que yo canto con micrófono porque no, tienen que aprender a cantar también así a todo pulmón, pues, ¿no? Entonces, ¿hay solución? Sí, pero justamente ahí están los líderes creativos en una iglesia, ¿no? Muy bien. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, como dando un ejemplo dentro de esta clase, que eso haría que la imagen del Señor se refleje con esa habilidad, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Javier Pastor, Trujillo ya expuso. Sí. bueno, según lo que he hecho mi trabajo, pastor, y bueno, me parece a mí la cualidad más importante, bueno, no he escuchado, pero en base a mi trabajo, es la racionalidad, ¿ya? El hombre es un ser pensante, ¿no? Racional. Y es una cualidad que también Dios la tiene, ¿no? Dios es un Dios que piensa, es un Dios sabio, inteligente, y la palabra de Dios nos llama a la reflexión, a la meditación de su palabra, ¿no? Y por ahí procede todo, ¿no? El problema de la iglesia en la actualidad, pues, es que no es muy racional, ¿no? No es muy reflexiva, no es una iglesia que le guste el estudio de la palabra, ¿no? Entonces, esa es la raíz de todos los males, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que estamos viviendo pues ahora en el siglo XXI, ¿no? Desde las cabezas, los líderes no son muy entendidos, ¿no? En la palabra de Dios, no son reflexivos, no les gusta el estudio de la palabra, no les gusta la meditación, y esa es una cualidad muy importante que tenemos que rescatar de Dios. Ya Dios es un ser racional, nosotros también tenemos esa capacidad, pero sin embargo tenemos que utilizar, ¿no? Esa racionalidad, ¿no? Para poder hacer bien las cosas, ¿no? Porque lo contrario va a ir todo mal, ¿no? Y también, Así es. pues, eh, habla acerca de la moralidad, ¿no? También somos semejantes a la moralidad con Dios, también somos sociales, ¿no? Igual que Dios, también Dios es trino, y por lo tanto también nosotros somos personas sociales, ¿no? Es triste cuando el ser humano vive solo, ¿no? Es una etapa muy triste, ¿no? Que el ser humano viva solo en este mundo, ¿no? Entonces, eso nos hace entender que somos a la imagen de Dios. Dios es un Dios racional, Dios es un Dios social, es un Dios moral, con principios, ¿no? Que Dios nos ha dado desde que nacimos, ya, según lo que dice el apóstol Pablo, ya Dios puso la ley en nuestra conciencia, ¿no? Del bien y el mal, ¿no? Y bueno, ese es mi aporte de acuerdo a mi trabajo, pastor. Ya, muchas gracias, Jorge. Muy bien. Has destacado un aspecto que es importante y tiene que ver con el tema de la racionalidad. Y cuando hablamos de racionalidad, el aspecto de la racionalidad tiene que ver con entender, o sea, el intelecto. El Señor espera que nosotros entendamos. Uno de los grandes problemas es cuando no entendemos. Entonces, ¿qué pasa cuando no entendemos? ¿No? El intelecto no nos guía, o sea, nuestro entendimiento no nos guía, empieza la emoción a funcionar y nos dejamos guiar por emociones. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer este curso un poco más
como relevante. Yo le digo relevante en el sentido que somos bíblicos, vamos a hablar de Biblia, pero tenemos que la Biblia sea relevante. No solamente relevantes sin ser bíblicos, ¿no? Combinemos esas dos cosas. Y eso tiene que ver con entender. Y cuando yo entiendo, puedo explicar. Entonces, el aspecto de comprender es algo que la Biblia nos llama a poder comprender. Por ejemplo, cuando Jesús enseña las parábolas, ¿sí? ¿Se acuerdan las parábolas? Y hay parábolas que no, que mismo Jesús dice que él las enseñaba para que la gente cuando escucha no entienda. Mi pregunta es, ¿cuál era la razón que dijo que no entiendan? ¿Para qué? No, ¿por qué Jesús no quería que lo entiendan con las parábolas? para que no corran ¿Alguien al se acuerda? arrepentimiento y no sean perdonados sus pecados. Ya, interesante, o sea, para que no vengan al arrepentimiento, o sea, para que no se conviertan. Sin embargo, los discípulos, yo los imagino, los discípulos estaban escuchando a Jesús. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que entendieron? Muchas parábolas no le entendían, pero ¿qué hacían ellos? Estaban en su entorno. Jesús terminaba y ¿qué hacían? Jesús, enséñanos. No hemos entendido. Y ahí les explica. ¿Me equivoco o no me equivoco? Entonces, la verdad que a veces nos pasa, escúchenme, leemos el texto bíblico y a veces no lo entendemos. Leemos un salmo y ¡prum! Pasamos de paporreta, sabemos de textos bíblicos. Hay gente que gana concursos de bíblicos en la iglesia, de memorización, pero la pregunta es, ¿entendiste? ¿Ustedes se acuerdan el evangelista que fue llevado por el Espíritu? ¿Sí? Felipe, ¿no? Felipe el evangelista. Y es llevado el Espíritu al desierto. Y se encuentra con una carroza, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? ¿La carroza de quién? En un carruaje. Sí, ¿Alguien se de acuerda? de un gobernador de de la reina de Candese. Un eunuco, ¿no? Un eunuco de Candace, ¿no? Ujú, ¿Y qué estaba haciendo él? ujú. Estaba leyendo una porción de Isaías, de un rollo. Y Felipe entra, bueno, no vamos a discutir los detalles cómo llegó ahí, pero estaba ahí. Llega y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice el hombre? No, no entiendo, no hay quien me explique. Y empieza a preguntarle. Eso es interesante. Empieza con preguntas. ¿De quién habla? ¿Quién es ese que habla Isaías? Y partiendo de ese texto que hace Felipe, le explica el evangelio a este hombre, a este eunuco. Era un funcionario. Y el hombre se convierte, entiende cuando le explica. Ese es el aspecto que nosotros debemos reflejar. No vamos a entender como Dios, pero cuando Él nos explica o entendemos en las escrituras y empezamos a meditar en ella, esa parte de la racionalidad, vamos a entender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprendió? Ese aspecto es muy importante del reflejar la imagen del Señor. Ahora, acá tengo un texto para poder reforzar un poquito más acerca de esto. Uy, ¿qué pasó? Ya. En Esdras, se abrió el Facebook. A ver, Wilson, lee, por favor, Esdras 7:10. Ya, Edras 7:10 dice, porque Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ya. A tú mismo, Wilson, ¿quién era Esdras? Edras. Sí. Ay, Esdras Nehemías, ¿no? Más o menos tienes una idea. no lo dice. Ya. A ver, hermanos, ¿quién nos ayuda? ¿Quién es Esdras? ¿Quién es Esdras? Es sacerdote.
¿Ya? ¿Y de dónde viene Esdras? De la deportación, ¿sí? ¿No? Entonces, él recibe, mira, dice que él había preparado Esdras para poderle explicar al pueblo, había preparado su corazón ¿para qué? ¿Cuál es la palabra? Es inquirir. ¿Qué es inquirir? ¿Alguien sabe qué es inquirir? Tiene que ver con ese aspecto de la racionalidad del ser humano, o sea, inquirir. ¿Alguien sabe? A ver, los que no han participado. Adi, Sol. Ah, bueno, Sol se ha participado escribiendo. Roger. ¿Qué es inquirir? Inquirir es estudiar profundamente, ¿sí? Es estudiar profundamente. Y justamente, ¿cuál es la idea de estudiar profundamente? Escudriñar. Escudriñar. Claro, es lo mismo, es estudiar, pero tiene que ver con el tema de estudiar. Adi, ¿tú para qué estudias? Para profundizar, para volver más ¿Ya? especialista en algo. ¿Para qué? ¿Por qué Para tienes que compartir la profundizar? enseñanza, ¿no? No, ya, eso es después. Pero ¿por qué es necesario estudiar profundamente? Para poder entender. Entonces, la idea es entender. Por eso dice, Esdras había preparado su corazón. O sea, para estudiar requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio, ¿no? Para inquirir qué cosa, la palabra de Dios, la ley de Jehová. Y primeramente, para cumplirla. Él debe cumplir. O sea, él como maestro de la ley, él era un escriba también, él era. Y para cumplirla, para poder él enseñarlo, primero tienes que, según la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Y este texto es importante, porque a veces nos quedamos un poco, no sé qué cosa es. O sea, ¿por qué es necesario que yo estudie profundamente las escrituras para entenderlo? Si yo entiendo, voy a cumplirla, voy a poderla hacer. Y si lo hago como maestro, me corresponde enseñar. Enseñar a Israel esa ley, pues, ¿no? Los estatutos y decretos. ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? Creo que ya Sí, pastor. se han ido a otro curso. ¿Mm? Ya. Entonces, hay un elemento más en este tema de la imagen con respecto a lo que ha dicho. Ha dicho un punto muy importante, ¿no? Que quería tocar también y ya lo ha captado, ¿no? Entonces, es la idea, la idea de esto es de que, por ejemplo, ¿alguien se acuerda la parábola de, de la semilla, ¿no? La parábola de las cuatro tierras de la cosecha, ¿no? De la cosecha. ¿Sí? Todos cantamos, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, pero ¿No ese es texto es otro, ¿no? la del sembrador? Sí, la parábola del sembrador, ya. Sí, es correcto, estoy mal yo. Es la parábola del sembrador, ya. ¿Cuántos tipos de tierra cae la palabra? La semilla. Sabemos que la semilla es la palabra. 4. Cuatro. En tierra dura, y ahí nomás nos quedamos. Las otras tres, después ya ustedes las ven. Solamente quiero quedarme cuando salió el sembrador a sembrar y la semilla cayó en tierra y cayó en los otros espacios. Pregunta, ¿los discípulos entendieron esa parábola? No la entendieron. Entonces, cero. Cero en el seminario de 3 años de Jesús. Seminario Jesús de 3 años, cero. No, o sea, no, la idea no es eso.
La idea de Jesús era que tenía que enseñarles y les explica qué significa la parte que cae en la tierra dura, que es en el camino, y dice que vienen las aves, ¿sí? Y se comen la semilla y ahí quedó, desapareció la semilla, no pasó nada. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa eso? Lo explicó Jesús. ¿Alguien se acuerda? Eh, para poder entender se necesita tener tiempo, disposición, paciencia. Nadie aprende de la noche a la mañana, ¿no? Los Ujú. discípulos de Jesucristo al comienzo eran personas que no entendían, pero Claro, sin embargo tuvo que haber un proceso, ¿no? así es. El apóstol Pedro, pues, era uno de los tipos más torpes y más tercos, ¿no? Pero Ujú. sin embargo, ¿no? 3 años de preparación tuvo que aprender por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces es Bueno, un... Jorge, en el caso de los discípulos, sí, hay un concepto de que eran gente del vulgo, era gente, no eran como candidatos para que un rabí los elija, ¿sí? Los rabíes de ese tiempo elegían a alguien que tuviera cierta capacidad para poder ser un discípulo de un rabí. En el caso de los discípulos de Jesús, ninguno calificaba. Si hubieran calificado, ya estuvieran siguiendo a un rabí por la edad, ¿no? Tal vez Juan, que era más joven. Pero bueno, todos más o menos era ese tema, ¿no? Ahora, pero por otra parte, hay que entender también que en el caso de Pedro y de ellos, tampoco eran gente ignorante. Se dedicaban a la pesca o alguna otra comercio, pero no eran ignorantes. ¿Por qué razón? Es simple, es el contexto judío. Entonces, los judíos, la educación primaria que ellos tenían, básica, ¿sabes qué era? Tenían que saber el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, casi de memoria. Ellos podían citar la ley de memoria. La enseñanza en ese tiempo era oral. Entonces, ellos tenían mucho conocimiento de las escrituras, ¿no? Pero no calificaban como para ser un rabí, un maestro, ¿no? Eso. Y dos, por un tema de clase social, seguramente no llegaban a eso. Entonces, si bien es cierto, con todas las características que tenía Pedro, algunos otros tenían otras características, pero sí, la Biblia dice que era gente que común y corriente, pero en el pueblo de Israel se caracteriza por el tema de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, de alguna u otra forma, podían entender algunas cosas, pero Jesús, ¿qué hacía? Estaba revelando verdades que nadie sabía, ¿no? Tanto así que la gente cuando lo escuchaba se quedaba admirada de qué? De sus enseñanzas, su doctrina, ¿no? Entonces, en esas enseñanzas, ¿qué sucede? Que Jesús les dice, el sembrador salió a sembrar y echó la semilla y la semilla cayó en el camino, ¿no? Eso es bien difícil de entender, cayó en el camino. ¿Qué más? Vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Y la semilla nunca va a dar fruto porque no pasó nada. Eso es un poco complicado para todos. Entonces, Jesús al resto no les explica, pero les explica lo suyo, ¿no? Al grupo. La pregunta es, ¿no? Y es algo que nosotros no sabemos, ¿no? Hasta que leemos las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras con respecto a eso? ¿Qué significa en la explicación? ¿Qué significa que las aves del cielo se lleven esa semilla, según Jesús, según el texto de la Biblia? Esa es la pregunta. Que Chequen viene su parábola el del sembrador. enemigo y se lo lleva, la palabra. Ya, ¿quién es el enemigo? Satanás. Ya, pero viene el enemigo y las aves. ¿Pero por qué se lo lleva? Porque en realidad la palabra de Dios no es no es una semilla que cae en un campo, es una figura literaria. ¿Se comprende esa parte? ¿Qué es lo que dice el texto?
A ver, revisen ahí. Mateo 13, versículo 18, 13, 18, Jesús explica la parábola del sembrador. Por favor, esténse conectados con la Biblia. Es la tarea, es la clase, es parte de lo que estamos haciendo. Mateo 13, versículo 18. Jesús les dice, a ver quién lee, por favor. Wilson, lee Mateo 13, 18. Y la clave está en el versículo 19. Lee 18 y 19. Pero la respuesta que estoy preguntando está en la número 19. Pastor Mateo, capítulo 28. 13, 18. 13, 28. 18, 18. Ya. Hoy, Pastor, entonces, Mateo, capítulo 13, versículo 18. Sí. Ya. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue Ya, sembrado muy frente bien, a hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Ya, Estamos viendo el tema. Por favor, les voy a pedir a todos que estén con su Biblia física o del teléfono, ¿no? Para que puedan movilizar más rápido. Ustedes cuando van a predicar con el texto. Traten, bueno, sé que algunos predican con el teléfono, pero bueno, tengan su Biblia. Ya no vamos a discutir eso ahorita, pero quiero que estén concentrados y lo que estamos estudiando nosotros es doctrina del hombre, es lo que la Biblia dice acerca de eso. Estamos viendo que un aspecto de la imagen de Dios tiene que ver con el tema de la imagen con respecto a la racionalidad. Y cuando hablamos de racionalidad, es que debemos entender las cosas, debemos entender la palabra de Dios. Por eso para entender, requiere que yo inquiera en la palabra de Dios. ¿Qué es inquirir? Habíamos dicho que es estudiar profundamente hasta entender. Eso es inquirir. El Señor nos llama a eso. Entonces, Jesús, cuando da la parábola, se las explica a sus discípulos, porque no lo habían entendido, ¿no? Otras personas tampoco la habían entendido, por más conocimiento que tengan. Justamente, más adelante, de repente, cuando lleven evangelios sinópticos, a la persona que le esté enseñando evangelios, díganle el tema de las parábolas, porque el tema de las parábolas es todo un tema hermenéutico. Estamos Ahí, llevando, la pastor. hermenéutica, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? Estamos llevando. Están Con llevando, ya. el, ¿Con sí, quién están llevando? ¿cómo se llama el pastor? Me olvidé. Con el pastor Sánchez. 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 Alberto. Ya. Alberto Sí, ya, Sánchez, ya está bien. Entonces, por ejemplo, a ver, les voy a dar una recomendación. Hay un libro, hay muchos, pero compren este. Hay en PDF, creo que también en algún curso les he dado. Se llama Hermenéutica Bíblica de José Martínez. Ahora, acá hay un apartado donde habla sobre las parábolas. Entonces, algunos dirán, no, pero es que yo leo la Biblia y lo interpreto así, sí, está bien. Pero si consideras algunos elementos que menciona acá alguien que ya lo ha estudiado, vamos a entender, ¿sí? Es una recomendación. La pregunta es, para regresar un poquito a nuestro tema, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿sí? La palabra del reino, ¿qué pasa? No la entiende. O sea, la semilla está ahí, pero no la entiende. ¿Qué pasa cuando no la entiende? Wilson, ¿qué pasa cuando no la entiende? Ahí lee cuando lo que dice, no interprete, simplemente lee lo que dice. ¿Qué pasa cuando uno no la entiende la palabra del reino? dice que viene el malo y se la arrebata. ¿Ya? ¿Qué significa eso para ti, Wilson?
Prácticamente estamos diciendo que es eh, que puede ser tentado fácilmente, puede caer en pecado. Aunque, Tentado. No, porque no viene el habla de malo y se lo tentación. arrebata. No, no, aunque no hable de tentación, pero bueno, No, no, no es tentación. no. Es el que no cree, No, ¿no? no habla de tentación. Es simple. Es simple. O sea, alguien habla la palabra del reino y no la No lo deja entiende. entender, no lo deja entender. No lo entiende. No, no, no es que viene el diablo y no te deja entender, te distrae, te llama, porque hay algunos predicadores que dicen, hermanos, no dejen que el diablo los haga dormir. Yo escucho Ay, predicadores así, que según ellos, cuando uno está medio cabeceando en el culto, es el diablo que te está susurrando al oído una canción de cuna. Duérmete, niño, duérmete ya. ¿De dónde saca esa locura? Es mentira. La gente se duerme por dos razones. Uno, porque de repente ha estado pues de noche haciendo vigilia, ¿no? Y al día siguiente está que se duerme. O segundo, el predicador es tan aburrido que hace dormir a la gente. Eso no decimos, ¿no? Pero aburrir a la gente con la palabra de Dios, es mi interpretación personal, es un pecado, ¿no? Pero al margen de eso, no tiene que ver con no tiene que ver con una tentación acá. No está hablando de tentación. Está diciendo que la palabra de Dios es la semilla. La semilla siempre va a ser sembrada por el sembrador. Wilson, ¿quién es el sembrador? El se va. sembrador somos nosotros, ¿no, pastor? Nosotros somos los encargados de ir a predicar el evangelio. ¿Ya? Y hay una cosa Ahora, importante que se estaba tocando. Dice la parábola que hay personas que no entienden, ¿no? Y ujú, luego dice que viene el malo y se lo arrebata. ya, Entonces, hay muchos así, ¿no? Pero el problema no está en que uno no entienda, porque todos aquí no entendemos, ¿no? Hay muchas cosas que no entendemos. O sea, el problema está sí. quedarse con la duda, pues, ¿no? O sea, si No, yo o no sea, quedarse entiendo, sin entender. Porque el punto es por ejemplo, No ahorita quiere entender. Wilson nos dice, está hablando de tentación. Y yo le estoy diciendo, no, no estás entendiendo lo que dice, no está hablando de tentación. Esta no es una enseñanza sobre tentar, ¿sí? No, no está hablando sobre tentar y sobre el pecado. Jesús no está hablando sobre el pecado. Él quiere decir una verdad, que la palabra de Dios va a ser sembrada. En este caso, bueno, nosotros predicamos la palabra. Si, digamos, Wilson, voy a ponerte ejemplo, ¿ya? Entonces yo predico la palabra. Digamos, enseño el curso. Estoy enseñando el curso, que es la palabra de Dios, pues, ¿no? Ya, Y Wilson no entiende. Tú, Wilson, no entiendes. ¿Qué ha pasado? digamos, pregunto. pero no entiende, A ver, digamos, Jorge. por la poca falta de atención. No, obviamente, eso no puede pasar, ¿no? En algún momento estamos distraídos, estoy pensando, no sé, pues, ¿no? Me Ya, traslado a Europa en mi pensamiento. Pero, ya, o sea, el tema está de que, o sea, la forma como uno puede aprender es preguntando, ¿no? O ya. sea, la intención es buscar, ¿no? El que no tiene, tiene que buscar, ¿no? Tiene que buscar esa respuesta. Tengo que pedir ayuda, ¿no? A un Ujú. maestro. Principalmente también va a depender de nuestra comunión, que estemos constantemente estudiando, amor por el estudio, ¿no? Si una persona quiere aprender, tiene que esforzarse, pues, ¿no? Nadie va a aprender, Ya. pues, si no. Entonces, por ahí viene el Hay problema, ¿no? sí, hay una labor, ¿no? Hay una labor, digamos, vamos al versículo 22 para ver el contraste del que le entiende. Dice que la palabra es como que cae en una tierra dura, es cuando viene el enemigo, no entiendes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Versículo 23, alguien lea. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ya.
Muy bien. Mira, Dos cosas. uno, o sea, para poder sintetizar, porque lo vamos a quedar en la parábola, denle ese trabajo al que les va a enseñar Evangelios. En este aspecto, Evangelios es profundo, ¿no? Es muy amplio. Traten de aprovechar al máximo el tiempo que están ahí. Pero uno entiende, los dos oyen o no. El que da, uno no da fruto, no da nada. Oye, los dos El oyen. segundo, los tres primeros terrenos donde cae no producen nada. Solamente el último. Pregunta, ¿los cuatro Ujú. oyen? Sí. Así Los cuatro escuchan. es. O sea, los cuatro están así Así mirando, es. escuchando, ¿no? Pero tres, el primero por lo menos no entiende. Pero el último, el que cae en buena tierra, ese escucha, No entiende. pero dice, es el que oye, pero sí la entiende. ¿Y cómo sabemos que entiende? Ahí dice el texto, versículo 23, es el que oye y entiende la palabra. ¿Cómo sabemos que entendió, escuchó Porque y da fruto. entendió la palabra? Muy bien, Da Roger. fruto. Es así Da de fruto. simple lo que dice la Biblia, da fruto. O sea, la palabra de Dios da fruto en él. Ese es el que la entendió. Y produce la producción que dice acá. No es, ese otro elemento importante, que una semilla de trigo no es solamente una. O sea, en una espiga de trigo normalmente hay 15 semillitas metidas ahí en la espiga. 15, 16. Pero este tipo de trigo, dice, da fruto, produce 100. Eso no es normal. En un trigo no es normal. Van a ustedes a investigar un poco cuánto da un trigo, pero este trigo no es normal. Es un trigo especial. Tiene 100 a 60 y a 30 por uno. El fruto es un fruto diferente. Bueno, ahí hay la connotación de eso. Pero el punto, ¿cuál diferencia? Que la entiende. Yo hago una pregunta. Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, por favor, estén ahí con la Biblia, no se distraigan. Voy a preguntar a los que no están participando. A ver, Adi, Dígame, pastor. versículo 1 y 2. 13, estamos Mateo 13, 1 y 2. Por favor, léelo. Ya. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Ya, muy bien. Pregunta, el auditorio en donde se predicó la parábola del sembrador, a ti, Adi, ¿eran los 12 o cuántas personas eran? No, en realidad me parece que es toda la gente que le seguía también, la Montón de multitud. gente, multitud, una Ujú. multitud frente al mar, tanto así que él tiene que entrar mar adentro y del bote predicó. ¿Cómo hacía? No sé las técnicas del tema para que se le escuche, pero se le escuchaba. Y empezó a predicar, ¿sí? Versículo 10, Zulin. Solo quiero que quede claro por favor, vayan tomando un poquito de nota, no solamente me queden escuchando, sino vean la metodología, cómo estamos haciendo para entender esta parábola. Versículo 10, Zulin, por favor. Roger, versículo 10, Mateo Pastor. 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mira cómo empieza los discípulos. Ahí tienen que distinguir con quién está hablando ahora, con las multitudes o después que predicó, a solas con los discípulos. Los discípulos. Roger.
Está hablando con los Está hablando discípulos. Ya solo no a está los dirigiendo. discípulos. Ya no está dirigiéndose a las multitudes, ¿correcto? ¿Cómo respondió Jesús? Tú mismo, Roger. Roger, Entonces, 11. entonces les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ya. Pregunta a todos. ¿Quiénes son los que entienden? Los que oyen la palabra y dan fruto. Ya, muy bien, pero esa es la parte final. Pero según este versículo 11, los En los discípulos. escogidos. Los Los que siguen discípulos. a Jesús. Muy bien, los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que a veces no entendemos, somos nosotros. A veces usted entiende todo, yo no entiendo. Yo sé que todos ustedes entienden, yo a veces no entiendo. Tengo que pasarme horas y horas a veces y días para entender algo. ¿Me dejo entender? Ujú. No tengo esa capacidad de que escucho, ya te entendí, señor. No, no tengo esa capacidad. Entonces, trato de entender, pero cuando entiendo, ¿qué cosa me doy cuenta? Porque a vosotros, o sea, a los discípulos, les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, las multitudes. Ellos nunca van a entender qué ha pasado espiritualmente hablando. Ha venido el enemigo y se ha llevado la palabra para que ellos no entiendan. Pero a los discípulos se les ha dado el privilegio. Entonces, ellos no han comprendido. Entonces, ¿qué hace Jesús? Versículo 12, Jorge, lee el versículo 12. Amén. Mira lo que dice el versículo 12, 13:12, ¿verdad? 13, 12. Y dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Interesante, esa verdad del reino, ¿no? O sea, no entiendes, peor, se te va a quitar más. Pero a cualquiera que tiene, o sea, referencia a qué, que tiene qué, la semilla, dice, se le dará y tendrá más. ¿Se comprende la idea? Versículo 13, a ver, Adi. Adi, 13, Ya, ahora sí. versículo 13. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. ¿No? Entonces, interesante lo que dice Jesús. Y cita el texto de Isaías, ¿sí? Versículo 14. Sí, bien, A ver, ¿no? Javier, 14. Muy bien. Javier, De manera que, sí, 14 y 13, 15, ya, 14, 14 y 15. ya. 13, De manera 14 y que se 15. cumple, a 13 ya. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el Ok. corazón de este pueblo se ha engrosado, dice, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. O sea, y con el corazón, y el corazón acá es el lugar de los pensamientos, ¿no? Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del sitio donde uno aloja los pensamientos, ¿no? Entonces, Ujú. dice, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. 16, Jorge, 16, 16, 17. Amén. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven,
y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pregunta Jorge, ¿qué cosas están viendo los discípulos? ¿A quién están viendo? En primer lugar a Jesús, pues, ¿no? A Al Hijo Jesús. de Dios. El cumplimiento de la palabra. La verdad, porque sí. Él es la palabra. Él es el verbo, la palabra, el logos encarnado. Lo están viendo la palabra de Dios, es lo que le está diciendo. Y porque Jesús, estoy yo, él dice, me están viendo, están entendiendo. ¿Qué están viendo? La palabra hecha carne. Eso, Jesús es la palabra. ustedes tienen eso. ¿Sí? Los profetas, y a ellos les dice, ustedes son bienaventurados, porque los profetas hubieran querido ver y no me han visto, pero ustedes lo ven, han oído, ¿no? Y ahí empieza a explicarles a ellos en el versículo 18, ¿no? Y ya les explica, ¿no? O sea, el resultado de entender la palabra, ¿no? De entender quién es Jesucristo, de entender esa palabra que es sembrada, va a dar fruto, ¿no? Da fruto y produce más de lo que... entonces, ¿a qué podemos llegar a una conclusión, ¿no? En este momento. ¿Cuál es la conclusión? A ver, me gustaría preguntarle a Wilson. Wilson, ya nos dimos cuenta que no está hablando de tentación, ¿correcto? Y está bien, que cuando haya dudas tú di, no, esto, el otro, sí. Y acá lo aclaramos porque tú has venido acá, todos hemos venido a aprender de alguna forma. Y bueno, yo guío un poco este tema para que no nos salgamos de lo que dice el texto. El texto no está hablando de pecado, no está hablando, sí, de repente puede decir, bueno, el que no entiende, pues será un pecado, pero es una interpretación que no dice este texto. No habla de tentación tampoco. Habla de entender la palabra de Dios. Entonces, entender la palabra de Dios es un privilegio. ¿Qué hicieron los discípulos, Wilson? Cuando no entendieron la parábola, o sea, estaban dentro de todo el montón de gente, la multitud, ellos estaban escuchando, acompañando a Jesús. ¿Qué pasó con ellos? No entendieron. ¿Sí? No entendieron. Pregunta Wilson. No dice el texto, pero ¿qué hicieron los discípulos? Que ese es el contexto. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Hicieron prácticamente lo volvieron a preguntar. Ya. Sale Estuvieron con con él, sí, ¿no? Estuvieron con él. ¿Qué más puede decir hacer? y digamos que O poco a sea, poco empezó a poner por hora, pues, ¿no? ya. Versículo 10 dice, acercándose los discípulos, le dijeron, Preguntaron. para ti, Wilson, ¿qué hicieron ellos? O sea, ellos podían quedarse sin entender. Claro. Total, vamos a ir al reino de los cielos con el Señor. No, es que ellos son discípulos, pero Confiando, después van a salir a predicar y no van a hablar, o sea, el Espíritu Santo los va a guiar a hablar lo que lo que significa, lo que Jesús estaba enseñando, pero no han entendido. ¿Qué hacen los discípulos? Versículo 10, acercándose. Se claro, acercaron. sí, se acercaron y dicen, ¿por qué hablas en parábolas? Es decir, prácticamente no entendieron la enseñanza de Jesús, ¿no? Claro, o sea, la La manera, parábola la forma. es una forma de narrar un Ujú. acontecimiento, Una ¿no? enseñanza, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablas por parábolas? Y les explica él, ¿no? Y Sí, Jesús agarra en el 18, ve el interés del discípulo. Hermanos, con esta parte vamos a terminar y vamos a descansar un rato. Hermano, como discípulos tenemos que tener, o sea, hermano, nunca terminemos el día si no entendimos una palabra. mm, Si tú son líderes, están enseñando algo, no, pues yo enseño a los niños de 5 años, 6 años, ellos no, o sea, no hagan eso. Entiéndanle para que lo puedan explicar. Si van a entender, si tenemos un buen maestro que enseña, una buena maestra de escuela dominical que le enseña la verdad, pero no solamente le enseña la verdad, sino que entiende y tiene fruto.
Cuando dice Jesús que tiene fruto es alguien que entiende, vive esa palabra y le enseña a otros. ¿Sí? Entonces, el tema de la imagen del Señor, volviendo a nuestro tema principal, tiene que ver con esto de entender. Como dijo el hermano Jorge, hay una dificultad, o sea, muy poco entendemos. Y por esa razón existe el seminario para ir a aprender. A través de lo que vemos en la clase y las tareas que dejamos, es la metodología para aprender. ¿Sí? Entonces, esto es para que usted se anime a hacer sus tareas, todos, investiguen, otra cosa, dediquen tiempo para entender. Y una vez que entendamos, hagamos. Esa es una forma de la imagen, ¿no? Y bueno, el tema de lo otro que estamos viendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, una pregunta. ¿Usted Sí. está de acuerdo? Sí, pastor, quería... Perdón. A ver, pastor, un ratito Jorge primero y después Javier. Se estaba preguntando, pastor, ¿usted está con esa misma idea? Le pregunto si usted confirma la idea o si está de acuerdo con la idea que se dice que la Biblia fue escrita en misterio. Y si la Biblia está escrita en misterio, es difícil de entenderla, ¿no? Hay cosas que son que la misma Biblia, el texto dice que es un misterio, pero que a vosotros les ha sido revelado. ¿Cuál es el misterio? Y el Evangelio. Que en otros tiempos, el Evangelio. Muy bien, Roger. Muy bien. pastor, El Evangelio. Ahora, hay partes que es un misterio, sí. Hay cosas reveladas. Por ejemplo, ahí dice que ha habido un misterio, pero que para los profetas en otro tiempo era un misterio, pero para ustedes es revelado. Te la vas a dar. No. Ajá. Entonces, sí, sin embargo, hay cosas que no vamos a entender. Por ejemplo, un misterio sobre la Trinidad. ¿Cómo es posible 3 personas en un solo Dios? Ese es un misterio. Yo no lo entiendo. Creo que nadie lo entiende. Pero sin embargo, la Biblia dice que eso es así. Cómo se interactúan, cómo se comunican. Pues, Pero la Biblia dice que es un Dios en 3 personas. O sea, un misterio es algo, es una verdad, pero que está escondida. O sea, la Trinidad No. no lo vas a encontrar en la Biblia, así, o sea, textualmente, ¿no? Pero que no la Bueno, encontremos en la Biblia no significa que no exista, ¿no? Está en la Biblia, no, claro. sino que está O sea, escondido, está escondido. el término, Trinidad es un término teológico. Ahora, la Biblia dice, y Dios es un Dios en 3 personas. No dice, pero el concepto es bien claro en la Biblia, ¿no? Entonces, está el fundamento. Eso no es un misterio, es una Trinidad. Pero explicarlo, cómo se comunica, cómo funciona, etcétera, eso es un misterio, ¿no? Sí. Ahora, un misterio, ojo, no es un enigma. Un misterio no es un enigma. El enigma es que tienes que encontrar un montón de cosas escondidas. Eso es peligroso. Porque si hay cosas escondidas detrás de... Mira, una característica de las sectas es decir que detrás de una palabra hay una verdad. La Biblia no lo dice, pero si tú entiendes esto, detrás hay algo. No. Dice que las cosas reveladas han sido dadas. Ahí están en la Biblia. Ahora, que nosotros no entendamos es otra cosa. Entonces, por esa razón, Jorge, hermanos, necesitamos estudiar. Por ejemplo, si yo les hago una pregunta y ¿quién es el falso profeta de Apocalipsis? ¿Quién es la mujer? Hay una mujer que está corriendo en el desierto. ¿Quién es esa mujer? ¿Eso es un misterio? No. No es un misterio. Pero ¿quién será? Entonces la Iglesia Católica dice, esa es María, ahí está María corriendo en el desierto porque va a dar a luz un hijo. No, eso es un error. No conocen Biblia. Porque tú cuando vas al Antiguo Testamento, vas a saber
que esa mujer que está corriendo en el desierto, ¿quién es? ¿Alguien sabe? Judío. ¿Quién es? La mujer que corre en el desierto. Con los judíos. Israel. Es Israel. judío. No es María. Así Es Israel. Y Israel va a tener un hijo. Ya ese es Cristo, está bien, pero no es María. Es Ujú. Israel. Hay textos que hablan ya, si Dios permite, estudiaremos un poco de Apocalipsis. Ahí es interesante como dice, ¿no? Entonces, hay varias cosas que no, eso no es un misterio, Jorge, hermanos. Eso no es un misterio, simplemente eso que Sí. yo no, yo, así como ustedes ahorita, de repente alguien que no era María, yo también, pues claro, o sea, yo miro el texto. A ver, Adi, ¿tú sí te has topado con ese texto, ¿no? De la Pastor, mujer que no, corre en el desierto, en es la primera Apocalipsis, vez que ¿no? lo escucho. No. Ya, digamos, si yo te pregunto, tú dices la mujer y va a dar a Pen- luz un hijo. Pensé que era la iglesia. Ya, entonces uno No. dice, bueno, pues María, ¿no? O la iglesia. Y es porque simplemente, así como tú, yo también no lo sabía, pero cuando empiezo a estudiar las escrituras, ya sé que no es la iglesia ni María. ¿Quién es? Es Israel. Ah, ¿ese es un misterio? No, es Pastor, algo que no Ujú. sabía porque no lo he estudiado. Bueno, ya. ¿Cuándo lo he estudiado? Lo he entendido. Cuando he inquirido en las escrituras. cuando He inquirieron estudiado un Apocalipsis. poquito más profundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa parte, hermano, por favor, es importante. El Señor nos manda a inquirir, estudiar profundamente. Meditarás en ella día y noche para que hagas conforme a lo que en ella está escrita. Y solo así prosperará tu camino. Y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Apocalipsis 12:6, por Bienaventurado el favor. varón, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en tres cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella, ¿qué hace? Medita de día y de noche. De día y de noche. O sea, no es una canción Pastor, bonita, ¿no? No es una canción bonita, es una realidad. El Señor dice, meditarás en ella día y noche. ujú, ¿Cuál es el propósito de meditar en ella día y noche? exactamente. ¿No? Cuando la palabra es tu delicia y meditas en ella, serás como árbol plantado Plantado. a corrientes de Corrientes de agua. agua. Entonces, pues, por eso pues, que algunos árboles Oírla, parecen oírla y ponerla en práctica. todo seco, estamos, ¿no? Ujú. Todo seco el árbol. Pues. Va a Plantado. predicar, la gente se duerme. Pues el árbol está seco, pues, no hay jugo, no hay nada. Pero cuando un árbol está vivo, activo, ¿no? Se nota con que el Espíritu Santo está fluyendo en esa persona, ¿no? Y todo lo que hace, prospera, ¿no? Entonces, ahí está la clave, hermano, ¿ya? Hermano Javier, perdón, ahora sí, dime. Ya se me olvidó la pregunta. Pastor, yo le quería Pastor, preguntar. prosperará. Sí, Pastor, ya, a ver, un misterio es, por ejemplo, Sí, pastor. cómo Pastor, María salió pastor, embarazada. el tema, a ver, Adi, un ratito que Javier pregunte y ahí te toca, ¿sí? Ya. Por favor. Javier, dinos. ya, pastor, el tema en la actualidad, yo no puedo entender la Biblia como misterio ni dar cabida a un misticismo. Los Ah, discípulos de ya, ese eso es. entonces sabían de la profecía de Zacarías, sabían la profecía de Ezequiel también, lo conocían. Entonces, para ese tiempo, claro, un misterio, ¿no? Pero hoy tenemos la palabra profética más segura, ¿ya? Para entenderla y poder comprenderla. Entonces, en este tiempo, hablar de misterios, me parece que nos debe llevar a estudiar un poco más, como dice el Salmos 1, ¿no? Para poder Sí. entenderla, pero no darle lugar a un misticismo. Entonces, yo me encuentro a veces con preguntas rebuscadas o preguntas filosóficas. ¿De dónde viene esto? Es porque no se tiene un estudio de la palabra y poder Ujú. entenderla. Entonces, como Así seminaristas es, hermano nosotros Javier. tenemos que centrarnos en la palabra y dejarnos ya de hacer preguntas místicas
y ir al punto, pues. Así es. Si algo yo no entiendo, tengo que decir, hermano, ayúdame en esto, no entiendo. Pero no tengo Así que, es. que hacer preguntas místicas que no estamos aquí para eso, pues, pastor. Sí, sí, Javier, es correcto. Y siempre estamos constantemente todos aprendiendo. Amén. El peor error es aquella persona que no es enseñable. Y justamente ahí es donde aparece lo que dice Javier, el tema del misticismo. El misticismo es algo que por naturaleza el ser humano nos gusta, como decir al resto de las personas, Dios me ha hablado a mí algo en especial. Entonces, fungimos como tipo profeta del Antiguo Testamento, pero por dentro lo que estamos llevando es que queremos decir algo que el resto no sabe y tener un privilegio delante de todos. Esa es la idea en estos tiempos de algunas personas. Y esa es una característica de una secta, ¿no? Dios me dijo algo, pero que no está en la Biblia, ¿no? Entonces, citando el mismo texto, ¿no? Dice la Biblia es la palabra profética más segura, ¿no? Hay palabra profética más segura, está en la Biblia, ¿no? Entonces, sí, el misterio tiene que ver principalmente, según la Biblia, con algunas cosas que no se sabían, estaban como ocultas, como dice Jesús. Antes los profetas no vieron, pero ahora ustedes ven. Entonces, ¿qué ha pasado? Ese misterio ha sido revelado. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, Adi, por favor. Ah, ya, pastor. Sí, porque justamente lo que usted está explicando acerca de los misterios, que son cosas que no lo podemos explicar. Mi pregunta era, entonces, el nacimiento de Jesús, ¿no? Porque sabemos que fue María, Ya. es un Ah, misterio sí. porque fue Eh, el Espíritu la Santo, ¿verdad? forma, ¿cómo ha sido? Sí, sí, muy bien. Excelente. Ese es un buen ejemplo. ¿Cómo concibió el Espíritu Santo a María? O sea, ¿cómo salió embarazada María del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es espíritu, no es carne, no es una persona, ¿no? Eso es un misterio. Pero la Biblia dice que eso no ha sido así, ha sido concebido por el Espíritu Santo. Entonces, nos ha revelado que el Espíritu Amén. Santo intervino. Eso indica que el nacimiento virginal, uno de los puntos y fundamentos de nuestra fe cristiana, ¿sabes cuál es? El nacimiento virginal de Jesús. Si Jesús no ha nacido de una virgen, se cae todo argumento, es otra persona. Ahí entra que María fue, Jesús es el hijo de un romano, Ujú. de un soldado romano que pasó por ahí. Hay unas aberraciones fuertes. Entonces tú dices, claro, es posible, pero el hijo es el hijo de Dios, pero fue engendrado de un soldado romano, fue de esto, fue del otro. Puedes poner un... No, la Biblia dice que fue engendrada por obra y gracia de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo fue? Esa parte Sí. no podemos entender, no hay una explicación, pero sí nos ha revelado que ha sido poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que engendró a la segunda persona de la Trinidad, o sea, que el verbo que siempre existía, ¿sí? El verbo, el creador, el que estuvo en Génesis creando todas las cosas, el que creó todas las cosas. Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el verbo, 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito Genito. de Dios, ¿no? Entonces, ese verbo se encarnó. ¿Cómo no se encarnó? Por el poder del Espíritu Santo. No hubo contacto humano, no hubo aporte de un varón, no hubo esperma, semilla. En Semen. hebreo es semellon, y la palabra Ujú. semellon es semilla, una semilla, es el esperma de un hombre, no hubo. Así ha sido la concesión. Era un misterio, cómo se junta, por supuesto, no vamos a entender, pero hay una revelación que así fue. Ahora, ese poder del Espíritu Santo, que es un poco, no podemos comprender cómo fue, pero es el mismo Espíritu Santo que cuando Jesús
murió en la cruz, el Espíritu Santo, el poder de la resurrección, el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo que estaba muerto. ¿Cómo lo resucita? No, no sabemos, solamente que sí lo resucita. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Muy bien. Buen ejemplo, Adi. ¿Estamos ahí? ¿Descansamos un rato o ya se fueron al descanso? Me dejaron acá solo hablando. Estamos acá. Algunos Ya, algunos se descansen, adelantaron. descansen. Algunos se adelantaron. Ya Muy bien, descansemos. listo. Entonces descansamos y ya en la segunda parte a ver si venimos con las cámaras prendidas para no parecer loco hablando, ¿ya? Va a filosofar ahí cómo se dio la concesión. Bueno, es poco complicado, es un milagro, pues, ¿no? Se entiende la idea de milagro, o sea, algo que no puede ser es posible por un poder, es el Espíritu Santo. Ujú. Muy bien, descansamos un rato y la segunda parte vamos a tratar, bueno, creo que falta algunos, ahí me dicen si ya lo tienen claro, simple, corto y continuamos con la clase, ¿ya? Hoy día vamos a ver el tema del pecado. Hemos visto el tema del hombre, cómo fue afectado, la imagen, todo. Ahora nos toca ver el tema del pecado. Ese es un aspecto que se llama amartiología, ¿no? Ajá. Porque el término es jamartía, ¿no? Entonces vamos a ver el tema del pecado, porque el pecado tiene que ver con el hombre, ¿no? Y vamos a verlo es en esta parte, ¿sí? Listo, descansamos 10 minutos Listo. nomás, ¿ya?